¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Un placerazo recibirlos en esta casa, la casa de cada uno de nosotros, los argentinos y las argentinas, nuestra televisión pública, en la que nos tomamos el tiempo para hablar de la salud, del bienestar, de todo lo que podemos hacer para sentirnos en plenitud. En principio, en estos tiempos de pandemia, como cada día les recuerdo que es fundamental el uso del barbijo, que es tan importante eso para cada acción que tenemos en nuestra vida cotidiana, tan importante también como higienizarnos las manos. Es un hábito que llegó para quedarse, y lo mismo con la ventilación de los ambientes. ¿Es insistente? ¿Es repetitivo? Sí, todo eso es verdad. Tan insistente como decirte que mantengas la distancia y uses el barbijo si te encontrás a tomar un café o en una plaza con algún conocido, con algún amigo o amiga. Es fundamental que estos pequeños hábitos estén en cada uno de nosotros, porque es lo que nos va a permitir sentirnos mejor, evitar contagiarnos y evitar, por supuesto, propagar este virus. Hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar con Cris Cocconis de la postura cuando estamos atravesando momentos difíciles, cómo acompañar también a los pacientes. Vamos a estar con Hernán Maroni, que llegó con un temazo que lo voy a dejar en incógnita, porque él siempre nos trae hermosas sorpresas y recetas geniales. Pero vamos a arrancar. Antes de pasar con la primera entrevista, les quiero decir que tomen en cuenta nuestras vías de comunicación, @encasasalud.ok, @niparatore, y este dato, 011-3545-6043. Vos me vas a decir, ¿por qué, Natalia, tan importante es conectarnos por WhatsApp hoy o por las redes? Sí, es muy importante, porque vamos a hablar con Paola Buedo, que es, además de una excelente profesional, es médica en bioética, y uno cuando habla de la bioética cree que habla de algo inalcanzable, inaccesible, inentendible, pero es tan cercano a nuestra vida cotidiana que necesitamos muchas Paolas para entender todo lo que nos pasa y que a veces ignoramos. Bienvenida, Pao, un placer recibirte aquí en Casa Salud. Hola Nati, gracias, un placer estar acá con ustedes. Ustedes la ven tan abrigada a Paola y me ven tan desabrigada a mí, porque Pao está en el otro hemisferio, vamos a explicarlo, por supuesto haciendo un perfeccionamiento profesional muy importante en esto que es la bioética. Pao, cuando alguien tiene que abordar este tema desde la ignorancia que todos, por supuesto, tenemos en algún ámbito, ¿cómo definimos la bioética? La bioética se ocupa básicamente de todas las complejidades éticas que ocurren en el campo sanitario, y además ahora en estos últimos años también eso se agrandó hacia la relación entre seres humanos y medio ambiente. ¿Por qué digo las conflictividades éticas del campo sanitario? Bueno, porque nosotros cuando estamos en situación de pacientes, en general tenemos alguna dolencia, algún sufrimiento, nuestro cuerpo está en juego, mucha información médica nuestra, que es información sensible, también se pone a consideración. Entonces, todo esto, digamos, intervenir sobre cuerpos, intervenir sobre trayectorias de vida de las personas, tiene que tener algún cuidado del orden ético, y la bioética se ocupa específicamente de eso. Algunos de los temas más vedette que tiene la bioética es, por ejemplo, los inicios de la vida, los finales de la vida, la hipertecnologización de la vida. Muchos temas que ahora son muy actuales, la cuestión, por ejemplo, de la manipulación genética, diagnósticos, tratamientos en torno a la genética, la autonomía, las vulnerabilidades, muchas cosas que, como vos decías recién, son recontra habituales. Claro, cotidianas. Y mira, ahí vamos a hablar sobre un tema esencial. Te prometo que estás escuchando de Paola, vamos a seguir abordándolo. Vamos a hablar de la bioética desde un lugar absolutamente simple y entendible, porque es una deuda que tenemos cada uno de nosotros, por supuesto, para entender muchas cosas y para poder, incluso esto, trabajar en el bienestar. Cuando hablamos de los derechos de los pacientes, parece que fuese algo distante, del que poco conocemos, pero lo que vos decías, en cualquier etapa de nuestra vida, conocer nuestro rol, nuestros derechos como pacientes es fundamental. Es fundamental porque cuando estamos en situación de pacientes, estamos en un lugar de vulnerabilidad, ¿verdad? O ya sea porque estamos sufriendo, ya sea porque nuestro cuerpo está ahí, ya sea porque ponemos a disposición mucha de nuestra información personal, de lo que nos pasa, de análisis médicos que se nos hacen. Y esa situación de vulnerabilidad, lo que en Argentina está como resguardado dentro de la ley de derechos del paciente, pero que antes de ser una ley es también una obligación ética por parte de los profesionales de la salud, nos incumbe, y nos incumbe mucho porque también es cuidar nuestra propia humanidad, ¿verdad? O sea, cómo somos tratados cuando somos atendidos como pacientes, qué hacen con nuestra información personal, cómo yo soy parte
de las decisiones diagnósticas y terapéuticas que se toman sobre mi cuerpo y que posiblemente afecten mi trayectoria de vida. Entonces, es recontra importante que los conozcamos y que lo hagamos en esto, en un lenguaje que todo el mundo deba comprender, claro. porque es parte de lo que tenemos que reclamar en cierta manera, ¿verdad? Claro, siempre desde el conocimiento. Vos recién mencionabas, en Argentina rige una ley que recién habíamos el número en el Zócalo, que la vamos a poner de nuevo, que es la 26.529. ¿Para qué? Para que la googlees. Hoy tenemos la herramienta de la tecnología que nos posibilita leerla, pero quien todavía desconoce esto, básicamente, ¿cuáles son los lineamientos de los que habla esta ley? ¿Cuáles son las facultades que nos confiere a cada uno de nosotros como pacientes? Lo que hace esta ley, que fue sancionada en el 2009, es regular un poco esta relación entre pacientes y profesionales e instituciones sanitarias. ¿Por qué? Por esta asimetría de poder que hay entre los dos y por la situación de vulnerabilidad que eventualmente nos encontramos los pacientes. Y básicamente lo que hace es regular esta relación en tres sentidos: la atención, el manejo de la información médica y además la toma de decisiones. En el 2012 hubo una modificatoria a esta ley que incluyó también la muerte digna, que si querés la podemos hablar en un ratito. Sí, me parece muy importante. Pero ¿sabes qué? Vos hablabas recién cuando nos pasa en nuestro cuerpo, cuando uno tiene que tomar decisiones frente a un diagnóstico de, por ejemplo, querer hacer un tratamiento o no querer hacer un tratamiento, está dentro de nuestra potestad. Pero también me pongo en el lugar de las familias del paciente, donde hay decisiones que también tiene que tomar esa familia, y aquí también este conocimiento es fundamental. Exacto, bueno, una de las cuestiones que establece la ley es que el profesional de la salud o el equipo de profesionales que nos atiende nos debe proporcionar información certera en un lenguaje adecuado para que sea comprensible sobre nuestro estado de salud, y eventualmente, si es necesario, si el médico o el equipo de salud considera que nos tenemos que someter a algún procedimiento, eso también tiene que ser informado correctamente, los riesgos y beneficios de ese procedimiento, los beneficios de otros procedimientos alternativos, o qué pasa si yo no me someto a ningún procedimiento. Todo eso tiene que estar muy bien explicado para que esa persona, en conjunto con su familia, pueda tomar una decisión acabada sobre si decidir o no aceptar ese procedimiento. Mira, y ahí además, entra un tema, Pau, que es muy importante, que es que es el tema de los tratamientos paliativos, donde por supuesto ahí hay decisiones que se toman de manera conjunta, también de manera personal. Pero mira, hace muy poco hago una experiencia que realmente me llegó muy de cerca. Una persona fue externada con un diagnóstico de una enfermedad terminal y no le dieron más que un papelito que decía Tafirol. Y cuando la familia pidió la información de todos los exámenes que le habían hecho, de conocer cuál era, por ejemplo, el control que le hacían de temperatura y demás, no se los proporcionaban. Eso es una falta absoluta de ética profesional. Sí, es una falta de ética, y además es una falta grave porque hay una ley que regula eso. En ese caso, no Solo porque regula que los equipos de salud tienen que proporcionar información, sino porque las instituciones tienen que tener una historia clínica de la que los pacientes somos los titulares. Si bien las instituciones las resguardan, pero nosotros somos los titulares, y eso significa que podemos ir a pedir una copia de la historia clínica a la institución, y esa institución, por ley, tiene 48 horas hábiles para darnos una copia completa de esa historia clínica. Insisto, bien, además de que nosotros tenemos, según la ley, también el derecho a una interconsulta, y para eso el médico tratante actual tiene que escribir toda la información pertinente para que quien reciba a ese paciente para la interconsulta pueda hacer realmente una evaluación genuina de lo que está pasando con esa persona. La escuchás, @Pao_Buedo, @Pao_Buedo. Te dije que es un perfil profesional magnífico, que nos explica lo sencillo, de manera sencilla, algo que nosotros tenemos que tener súper claro cada vez que estamos ante una situación en la que, por supuesto, nos sentimos quizás débiles, como decíamos recién, y por supuesto hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a transitarlo, garantizándonos derechos. Este caso que yo contaba recién se repite lamentablemente, hay 48 horas y hay que poder saber cuáles son nuestros derechos para reclamarlos. Hay preguntas para vos y ahora vamos a seguir hablando de muerte digna, de eutanasia, de varios temas. Ana de Capital dice: mi hermana se enteró que tiene cáncer y está muy conmocionada. Quisiera ayudarla. ¿Puedo hablar con su médico de su enfermedad?
Es interesante que ahí lo primero que había que rescatar es que si la hermana de esta persona que nos escribió está en uso de sus facultades cognitivas, o sea, es una persona capaz, que tiene voluntad, primero sería interesante preguntarle a ella, digamos, Claro. si su deseo es que su familia intervenga, porque esto es una cosa muy frecuente, vos lo relatabas hace un ratito, a veces la familia, por una cuestión de afecto con la persona, quiere colaborar, pero lo principal es que se respete la autonomía de la persona que está sufriendo, ¿no? Porque nadie Claro. puede ponerse en el lugar de esa persona. Entonces, primero consensuarlo con la protagonista de esta situación, que viene a ser la persona que tiene cáncer. Una vez que esa persona nos da su consentimiento, por supuesto que podemos ofrecer toda nuestra ayuda, siempre que la persona decida que eso es lo mejor para ella. Bien, clarísimo. Esto es otra cosa que está en el marco de la ley, la autonomía de la voluntad de las personas, que nosotros tengamos la oportunidad de decidir qué hacer con nuestros tratamientos, con nuestro cuerpo. Claro. Hay veces que hay familias, Pau, que quieren hacer un tratamiento y el paciente decide no hacerlo. Y bueno, ahí seguramente va a primar la decisión del paciente. Siempre y cuando el paciente esté en sus capacidades cognitivas, claro, esté lúcido y tenga voluntad para hacerlo, y la información, sí. Después hay situaciones que son un poco más críticas y especiales, que es cuando el paciente no tiene, supongamos en los casos de demencia, en pacientes que están en coma, esos son casos un poco más complejos, pero que no nos atañe ahora. Ahora, si la persona está lúcida, en capacidad de decisión y con la información, bueno, hay que priorizarlos, porque además, pensá, Nati, que a ninguno de nosotros nos gustaría que si estamos en esas situaciones, nos tomen decisiones por nosotros y nosotros podemos hacerlo perfectamente, ¿verdad? Totalmente. Mira, Sofía de Luján nos dice, si estuviera con una enfermedad muy grave, ¿el médico me lo tiene que decir? Sí, por supuesto, el médico te lo tiene que decir, a menos que vos, al principio de esa relación terapéutica con tu profesional, le digas, che, mira, estamos iniciando este proceso diagnóstico, yo no sé lo que tengo. Si es algo grave, no quiero que me lo digas. Si esa persona lo dice con anterioridad, el profesional, por supuesto que puede evitar decírselo, y hasta pueden acordar en esa charla, bueno, a quién se lo van a comunicar, si es que se lo quieren comunicar a alguien. Pero si no hubo ese trato de antemano, la persona tiene el derecho de saber qué es lo que le pasa, tiene el derecho de saber cuáles son sus alternativas terapéuticas, tiene derecho a negarse a recibir esas alternativas terapéuticas, por supuesto que sí. Bien, @pao_buedo, la podés seguir ahí. Marta de Entre Ríos dice, ¿tiene derecho un paciente terminal a decidir cómo terminar su vida? Acá viene el tema de los paliativos, me parece, ¿no? Sí, ahí tenemos varias líneas. Una de las modificatorias de la Ley de Derechos del Paciente se hizo en el 2012 y se agregó, entre otras cosas, algo que se llama como la Ley de Muerte Digna. No es una ley en sí misma, es la modificación de la Ley de Derechos del Paciente, pero lo que dice básicamente es que la persona justamente puede decidir cómo transitar esos últimos momentos de su vida, siempre y cuando esa persona esté transitando los últimos momentos de su vida. ¿Qué significa eso? O que tenga una enfermedad que sea incurable, que esté en un estado terminal, en un estadio grave, con mucho sufrimiento. Entonces esa persona puede decidir, bueno, por supuesto, aliviar los síntomas, pedir la compañía que quiera, la comida que solicite. Todo eso está descrito también. Si bien es un imperativo ético, también está escrito... Hay un paréntesis, Pau, porque a veces hay instituciones como geriátricos, por ejemplo, o hospitales que te dicen, acá tenemos un horario rígido y no puede ingresar. Y quizás ese paciente que está en estado terminal quiere estar acompañado. ¿Ahí nos asiste un derecho? Nos asiste el derecho. La modificatoria... es bueno, después la buscamos y la ponemos ahí, pero totalmente nos asiste el derecho a la modificación del 2012 de la Ley de Derecho del Paciente, que el paciente puede decidir no solo con quién pasar, si es que quiere pasar con alguien, tal vez quiere estar solo, sino hasta incluso puede elegir qué comer, qué música escuchar. Todo eso está contemplado en la Ley de Muerte Digna. Hay que hacer una aclaración recontra importante, que esta modificatoria de muerte digna no significa que el paciente puede decidir cuándo morir, o sea, no puede él solicitar morir, eso no. Pero que sí ahí sería la eutanasia, que es la fina línea entre la eutanasia y la muerte digna. Exactamente, la eutanasia, y también en otros países existe lo que se llama el suicidio médicamente asistido, que esas son dos variantes de cómo, digamos, ayudar a que la muerte se produzca de una manera más rápida. De vuelta, en el caso que el paciente tenga estas características, una enfermedad incurable, irreversible, con mucho sufrimiento, entonces puede solicitar esto. Esto no está contemplado en la ley de muerte digna, pero sí hay 3 proyectos de ley ahora en Argentina que están
bueno, en algún momento se discutirán, que contemplan sí la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pero entiendo que vamos a tener un largo debate sobre el tema. Seguramente, que nos debemos, sin dudas, pero por el momento sí lo que tenemos son derechos que nos asisten frente a la ley que ya rige en nuestro país, y esto que hablábamos recién, la muerte digna. Si vos tenés un familiar que decide que lo acompañes y que está en su sano juicio y quiere que eso suceda, no hay institución que lo pueda impedir. Eso es importante porque muchas veces se da por sentado algo y uno cree que las instituciones quizás tienen un poder que no tienen. @Pao_Buedo, @Pao_Buedo, la viste, la escuchaste aquí con nosotros y la vas a seguir viendo y escuchando porque este es un tema que tiene que ver con esto, con conocer nuestros derechos y esencialmente ponerlos en práctica sin violencia, simplemente con el conocimiento que merecemos cada uno como ciudadanos. Muchas gracias, Nati. Chau, gracias a vos por ayudarnos a transitar tan fácilmente, ¿no?, este camino. Gracias, un abrazo a la distancia. Nuestras líneas de comunicación siguen para todos ustedes: 011-3545-6043, @Pao_Buedo. Si llegaste recién y te quedaste con ganas de más, ahí vas a encontrar la conexión con ella y te va a poder facilitar seguramente mucha información. Nosotros hablábamos recién de momentos complejos, difíciles, diagnósticos, situaciones muchas veces terribles, tristes, terminales, y seguramente también hay cosas que podemos hacer para sentirnos un poquito mejor aún en esa circunstancia. Por eso Cris Coconi nos trae posturas que podemos implementar en los momentos difíciles de la vida. Hoy te comparto 2 posturas para que puedas trabajar el equilibrio, el estar firme y fuerte y la apertura para poder enfrentar los distintos cambios que te propone la vida. Porque si hay algo que tenemos que saber es que todo cambia continuamente. Entonces, la primera postura es la postura del árbol, donde vas a estar enraizada sobre una pierna y la otra apoyada sobre el lateral de tu muslo o más abajo de tu pierna, incluso apoyándola en el suelo. Y esto te va a ayudar a trabajar tu equilibrio, respirando lento y profundo y pensando esto de tener el equilibrio y el buen pararse ante las situaciones de la vida. Y en la segunda postura te estoy proponiendo una postura donde todavía hay más fuerza, una parada más fuerte, con las piernas flexionadas, los 2 pies apoyados y una apertura de pecho al tomar tus manos por detrás y sostener los hombros bien abiertos, que te va a permitir ver las cosas desde distintos ángulos y de esta manera permitirte el cambio, la apertura de mente para poder fluir, para que puedas pasar entre cada situación y salgas lo más fuerte posible. Practícalo y después me contás. Lo que te cuento siempre, Cris, es que es una genia que nos ayuda a simplificar esas cuestiones, esos momentos en donde queremos no encontrar quizás la salida o un momento de distensión, de conexión. Bueno, @Cristina Coconi, estudio, la podés seguir allí. Y ya está con nosotros, lo prometido es deuda, te lo anticipé al comienzo del programa. Es nuestro momento de conexión absoluta con lo esencial, con nuestra alimentación, y para eso está él, Hernán Maroni. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Nati, buen día. Un gusto enorme estar acá como siempre. Siempre nos encanta, Hernán, y sobre todo entender cómo podemos resolver esos pequeños desafíos cotidianos, por ejemplo, la merienda o el desayuno, que son momentos donde uno dice, manoteo cualquier cosa y ahí, como diríamos, la chocamos, porque es el momento donde agarro un paquete y digo, bueno, esto me resulta fácil, estoy en la calle y hago tal cosa. Entonces, ideas y sobre todo aclarar por qué es tan importante tener una merienda con distintas opciones, ¿no?, que sean siempre saludables. Tal cual, sí, justamente el tema a veces radica el problema en que no planificamos quizás lo que es nuestra alimentación. Y hay un montón de recetas que quizás las vamos implementando en nuestro día a día y decimos, mirá qué fácil que era preparar esta receta. Claro. Pero cuando no la tenemos incorporada, quizás queda en el olvido, queda guardada en un papel o en un Instagram, y terminamos perdiendo eso. En cambio, cuando planificamos, decimos, bueno, tales días puedo comer tales alimentos, tales otros. De esa manera empezamos a incorporarlo y se termina generando un hábito mucho más saludable. Y de hecho, tenemos recetas muy fáciles. Siempre vos nos acercás a eso, porque por ejemplo, ahí estoy viendo las barritas y el pan crocante, empezamos con cualquiera de los dos, pero vos decís, un pan te resuelve un montón, una parte importante de la merienda, pero lo importante es que sea
con cosas y digamos, con ingredientes saludables, Hernán. Exacto, que sea una preparación muy fácil de hacer, que lleve poco tiempo, que también lo podemos tener frisado, cosa de tener stock, solamente sacarlo del freezer, ponerlo en una tostadora. Y esto que dijiste, Nati, también de seleccionar ingredientes que sean de buena calidad, que nos generen saciedad, que nos alimenten y que no haga que eso se genere una pizza. Eso parece una pizza, sí. Pero no es una pizza. No, es mucho más fácil que una pizza porque justamente no tiene fermentado. Directamente lo único que hacemos en estos casos es mezclar un poco de avena con cualquier tipo de harina. Podemos usar alguna harina integral, alguna harina, ejemplo de arroz, que funciona súper bien, y formamos una pasta con un poco de agua. Y esa pasta que formamos la vamos a desparramar en una placa con un poquito de aceite, y lo único que tenemos que hacer es poner las semillas que tengamos dando vuelta en casa, que puede ser de girasol, de sésamo, de amapola, cualquier tipo de semilla. Y le podemos poner también, para enriquecer un poco esa preparación, un poco de levadura nutricional. Eso le aporta, la levadura nutricional, que es distinta a la levadura para fermentar el pan, le aporta mucha proteína. Entonces también que uno no está acostumbrado a usar la levadura. Y vos siempre nos decís, la levadura es una herramienta muy interesante para incorporar en nuestra alimentación. Tal cual, es un alimento que tiene mucha proteína, tiene vitaminas del grupo B, lo cual también es interesante sumarla, mucho ácido fólico. En el caso de las embarazadas siempre se suplementa. Acá tenemos un alimento con mucha cantidad de este ácido fólico. Y la verdad es que es también una preparación muy económica, que la podemos incorporar y tener frisada. Absolutamente. Hernán.nutrición, ahí lo vas a poder ver esta receta, después te la vamos a poner, @hernán.nutrición. Pero al principio de nuestra charla vi las barritas, Hernán, y me quedé con la intriga. ¿Tenemos la receta de las barritas también? Porque eso recontra sirve para meterlo en una bolsita, la cartera, y lo llevo. Totalmente, las barritas de cereal que también van con un poco de avena, que la vamos a procesar, y le vamos a agregar también avena entera. Le podemos poner un poquito de azúcar, si queremos darle sabor a cacao también puede ser, y algunos frutos secos tostados. Le ponemos alguna banana, un poquito de aceite, alguna leche, y lo vamos a mezclar todo, y formamos una especie de cuadrado con esta masa que preparamos, y lo que vamos a hacer ahora es marcarlo para después poder quebrarlas bien, estas barritas que se van a formar cuando las llevamos a cocción. Es una genialidad. ¿Y cuánto tiempo la puedo tener en la heladera? ¿Cuánto me bancan en la heladera? En la heladera en general nos conviene no mucho más de 2 días porque le va cambiando el sabor, pero lo que podemos hacer es apenas la preparamos, la cortamos y la frizamos. Entonces después cuando queremos consumirlo, lo del freezer a la tostadora y ya está listo para consumir y con un sabor súper fresco. Claro, @hernán.nutrición. Y ahí, como siempre nos decís, a jugar con los ingredientes, ¿no? Ponerle chip de chocolate, frutos de los que nos gusten, lo que haya, lo que tengamos a mano. A usar todo lo que tenemos dando vuelta, que quizás lleva muchos meses en las bolsitas o en los frascos, aprovechar para usarlo en estas preparaciones. Bien, muy bien. Bueno, Hernán, te mando como siempre un abrazo enorme, sobre todo para poder entender cómo podemos cambiar nuestros hábitos. Es fundamental esto, ¿no? Que vos nos puedas mencionar formas claras y concretas de hacerlo. Hernán.nutrición. ¿Querés decir algo para cerrar? Así es, Nati. No, un placer enorme estar acá y nos podemos alimentar de una manera mucho más simple, práctica y económica, y es posible en la medida de que lo planifiquemos. Un abrazo enorme, Nati. Muy bien. Te queremos. @hernán.nutrición. Estábamos con él, que nos ayudaba a estas pequeñas herramientas que son fundamentales. Sol me va a decir ahora con qué vamos. Por supuesto, siempre es un tema que nos interesa mucho abordar desde la prevención. ¿Está con nosotros, Sol, ya Pedro Zubizarreta? Bueno, vamos a recibirlo entonces. A Pedro, a ver si me escucha. ¿Cómo te va, Pedro? Acá Natalia Paratore. ¿Qué tal? Buenos días. A ver si no te estoy viendo. Ahora vamos a ver si podemos encontrarnos para, por supuesto, a ver. Ahora. ¿Me escuchás? Sí, ¿me escuchan? Yo escucho perfecto, sí. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver justamente, ahí estamos, en el Hospital Garrahan, que es sin duda un hospital de referencia, al que queremos muchísimo y con el que siempre tratamos de hacer escuela, ¿no? Ustedes lo hacen cada día. Cuando
recordamos en este caso una jornada como fue el cáncer infantil, que es un tema que sabemos que es un tema tabú muchas veces, que nos duele, que nos impacta, pero qué importante es también poder hablarlo, contarlo, porque hay muchas posibilidades con la detección temprana, precoz, de una multiplicidad de tratamientos, Pedro. Sí, primero poner por ahí en contexto qué es el cáncer infantil. La enfermedad maligna del cáncer infantil afortunadamente es rara, es un abanico de enfermedades raras en la infancia, y además que tiene una alta posibilidad, una alta chance de curación. Cuando digo esto, es la sobrevida a 5 años está entre el 70 y el 80% para todo. Es muy alto. En general. Es alto. Es más alto que el adulto. Y la incidencia es realmente más baja que el adulto. Los números serían 130, 150 nuevos casos por millón de chicos menores de 15 años, mientras que el adulto está entre 4.000 y 5.000 por millón de casos encima de los 15 años, con lo cual la diferencia es realmente importante. O sea, muy importante. Rara, curable. Y otra de las cosas que es muy importante señalar de entrada es que en nuestro país la mayoría de los casos, el 80%, se trata en hospitales públicos. Y nosotros particularmente concentramos el 40% de la totalidad del país. Esto es un modelo muy particular porque no en todas las enfermedades o especialidades se da esta condición. Claro, totalmente. Y vos decías que la salud pública es una herramienta fundamental en el abordaje, ¿no? El Garrahan desde ya es un hospital de referencia a nivel país. ¿Cuál es la evolución que has notado en el tiempo respecto por supuesto, a la recuperación, gracias a los diagnósticos de tratamiento y también a la detección? ¿Qué características notás distintivas en estos últimos años? Bueno, la incidencia del cáncer no varió en los últimos 20 años que tenemos registro por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino que está en el Instituto Nacional del Cáncer, o sea que tiene buenos datos de incidencia y eso no varió. Sí mejoró sustantivamente el acceso al sistema de salud de los chicos en estos 20 años y eso implica que hay una mejor detección, una mejor llegada y también se evidenció en los resultados de sobrevida que dio una diferencia significativa en mejoría en los últimos años que se fue acumulando por un efecto, por un lado, que hubo una importante mejora socioeconómica en la primera década de este siglo que involucró, digamos, una mejor llegada de las familias por esa mejora y el sistema que respondió con condiciones que fueron dándose con mucho trabajo y mucha voluntad, porque se hicieron buenos programas de formación de recurso humano, mayor distribución, digamos, en cuanto a comunicación en red de los distintos centros del país, también mayor... La telemedicina, sin duda, fundamental. Ha sido que hemos conocido muchas cosas en la pandemia, pero que son herramientas que ustedes vienen desarrollando hace muchos años desde el Garrahan, ¿no, Pedro? Claro, es la comunicación para mejor disponer de los recursos en tiempo y forma, es decir, decidir la necesidad de complejidad en cada momento de la línea de tiempo que tiene el paciente. Y lo más importante en pediatría es la detección precoz. Sin dudas. Lo que más se puede aportar el pediatra en la primera línea es pensar en la posibilidad de estas enfermedades y detectarlas tempranamente para darles el curso y la vía que tienen que tener lo antes posible. Esto para hacer un diagnóstico... Sí, seguramente, y un tratamiento. Por eso el diagnóstico precoz siempre es la salida. Pedro Zubizarreta, jefe de oncología del Hospital Garrahan. Hablamos de cáncer infantil, pero ¿sabés qué? Hablamos de detección temprana, de detección precoz y de la posibilidad de tener siempre presente los controles frente a la duda y la consulta oportuna al médico. Pedro, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Llegó el fin de este programa. Esperamos que les haya sido de gran utilidad. Y como siempre les recordamos, nuestras vías de comunicación, @encasasalud.ok, 011-3545-6043. Nos encontramos, como siempre, para hablar de nuestro bienestar. Y como cada día les recuerdo, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao, chao.